Como muy bien decíamos, tenemos actualmente la parte de lo que es la lectura del libro de Romanos capítulo 13, recordando que estamos siendo motivados o guiados para poder transmitir esto, basado en lo que la palabra de Dios dice. Entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. También la palabra enseña de que cuando leían, le ponían sentido a las escrituras para que entendieran las escrituras. Esto en el libro de Nehemías. Y pues también alrededor de la Biblia también se muestra mucho lo que corresponde a lo que es la lectura de la palabra de Dios. Y pues también en ciertas ocasiones con ciertos comentarios, exhortaciones o enseñanzas, como lo deja ver la palabra. Recordemos de que era importante que diariamente el rey leyera de la Torá o el libro de la ley todos los días. Por eso dice el libro de Deuteronomio capítulo 17, de que si hubiera un rey en Israel, él debería copiar a mano de lo que correspondía de la Torá del sacerdote y debería leerla todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová y también que su corazón no se subleve sobre sus hermanos. Entonces vemos lo importante que es la palabra. Recordemos de que el hecho de que la escribieran a mano o la copiaran a mano era porque no había impresoras o no había fotocopiadoras para que ellos pudieran tener su Biblia. En este caso, pues en este nuevo pacto que nos ha otorgado, nosotros tenemos la bendición, inclusive en este tiempo, de que cada quien puede tener su propia escritura, su propia palabra, puede comprar una Biblia y puede sentarse a leerla todos los días. Esto porque la misma escritura dice de que nosotros nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, o en otro caso también dice real sacerdocio. Y en ambos casos, ya sea que seamos príncipes o reyes, como la palabra nos enseña que somos linaje escogido, nos corresponde leer todos los días la palabra. Si alguien menciona o dice de que él es un príncipe o que él es un sacerdote y no lee la palabra, lo único que está haciendo es incurriendo en hipocresía e ignorancia con respecto a lo que realmente debe ser un principado o lo que debe ser un sacerdocio. Así que debemos, como sacerdotes o reyes o príncipes, leer la escritura todos los días para que el Señor nos enseñe, nos forme, nos guíe, nos dirija, para que podamos tener temor de Él y asimismo también no sublevarnos nuestro corazón sobre nuestros hermanos. Entonces, a razón de esto, estamos leyendo hoy la escritura y dando nuestros comentarios. Sé que cada quien podría tener diferentes comentarios de lo que vamos a leer, pero daremos comentarios según lo que nosotros o la dirección que creamos conveniente. Ok, entonces, como ya mencionamos, estamos leyendo el libro de Romanos capítulo 13. Vamos a orar para iniciar con lo que Dios nos quiere revelar o nos quiere brindar en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque día tras día nos fortaleces, nos enseñas, nos guías y nos sostienes. Líbranos de los pecados, Señor Jehová, líbranos de toda obra de temor, de agonía, de hechicería, toda obra, Señor Jehová, de pecado. Guíanos, Señor Jehová, a arrepentirnos y a volvernos de todo corazón conforme a tu misericordia. Ayúdanos hoy, Señor Jehová, para poder estar atentos a las palabras de tu voz y también para que nosotros podamos glorificar y amar tu nombre. Ayúdanos, por favor, Señor Jesucristo, para poder ser fieles y para poder adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, por favor, a que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos el llamado al cual nos has mandado a esta tierra y poder así cumplirlo a exactitud como tú lo hiciste a sí mismo, Jesús. Y ayúdanos, por favor, para poder entender lo que significa ser crucificado juntamente con Cristo y poder llevarlo a cabo en Cristo Jesús. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra en Cristo Jesús. A ti la gloria, honra, honor y poder por los siglos de los siglos, amado Padre y Pastor. Amén y amén. Muy bien, como comentábamos, pues estamos leyendo en Romanos capítulo 13. El título que corresponde actualmente es Deberes Cristianos, que es el título que le da la Reina Valera 60, según el contexto que ellos consideran para los títulos de la Escritura. Estamos tomando la Biblia Reina Valera pues porque es una Biblia que la mayoría de personas usa y por lo tanto podría seguir de mejor manera la lectura. Además, pues de también tener una buena fuente
hasta cierto punto de lo que corresponde el griego y el hebreo original. También hay otras Biblias como las Américas que también podría sernos de gran utilidad, o algunas otras como la Biblia textual de la cual también en ciertas ocasiones me apoyo. Hay otras Biblias que también nos pueden dar otras perspectivas y también una fuerte esencia espiritual de lo que podría estar trasladando el texto. Pero en este caso estamos tomando la Biblia Reina Valera 60. Entonces vamos a comenzar a leer. Como ya sabemos muy bien, vamos a leer todo lo que es el capítulo 13 basado en el contexto que tenemos. Y luego vamos a regresar a comentar en el versículo 11. Entonces, aunque ya lo comentamos, pero solo comentamos cierta parte, pero vamos a retornar a ese versículo para poder tocar ciertos puntos que tal vez no se consideraron, no se tomaron la vez anterior. Así que vamos a continuar. Iniciamos leyendo. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7. Pagad todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesús, y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, como ya mencionamos, pues esto es lo que corresponde a deberes cristianos, que inicia del capítulo 12, basado en la Reina Valera, 12 y 13. Por supuesto, otras traducciones como las Américas o la Biblia textual, tercera o cuarta edición, tienen diferentes contextos de los títulos que brindan para que la persona tenga un mayor entendimiento. En este caso, pues ya hemos mencionado que el apóstol Pablo está tomando y considerando cosas muy puntuales de la congregación de romanos o la iglesia que está en Roma, y está prácticamente dando ciertas instrucciones muy precisas a la iglesia que está en Roma. Es decir, los comentarios o consejos que él está dando es conforme al conocimiento o conforme a lo que Dios puso en Pablo para indicar lo que necesita la iglesia de Roma. Recordemos que el apóstol Pablo envió diferentes epístolas o cartas a las diferentes iglesias, como lo que es Tesalonicense, la iglesia de Tesalónica, la iglesia que está en Galacia, la iglesia que está en Colosa o la iglesia que está en Corinto. Entonces, en cada una de ellas, aunque de alguna manera se podría ver o pensar que el mensaje es similar porque las bases espirituales son iguales, pero sí hay puntos muy principales que se tocan en ciertas congregaciones que en otras no. Es decir, en el libro de Romanos, aunque sí se tocan lo que son los dones espirituales, como ya se menciona, creo que es en el capítulo 12, hace mención acerca de ciertos dones, no del todo hace mención a lo que corresponde, por ejemplo, operaciones o ministerios, que es lo que menciona en el libro de 1 Corintios. En este Romanos no lo expresa como una ignorancia, pero sí lo expresa como ignorancia en 1 Corintios 13, en 1 Corintios 12, donde claramente él menciona y dice
que lo escribe para que no se ignoren acerca de los asuntos del Espíritu. Y hace una formación diferente. De igual manera con el libro de Tesalónica, o 1 Tesalonicenses 1 y 2, o los otros libros como el de Gálatas, que prácticamente era una iglesia que había comenzado bien, pero se había apartado de la fe por causa de desenfocarse de Jesucristo y este crucificado. Entonces, en este caso particular, lo que hace el apóstol Pablo es brindar ciertas enseñanzas o ciertas instrucciones, mandamientos, consejos a la iglesia de Roma de una manera más específica. Y en este caso, por eso llegamos hasta el punto Romanos 13:11, donde ya da un cierto enfoque acerca de lo que está sucediendo. Y por eso menciona lo siguiente, el versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces el apóstol Pablo está dando una advertencia, por así llamarlo, a la iglesia de Roma. Es decir, que la iglesia de Roma tenía una forma de vivir que tal vez no era adecuada, y que el apóstol Pablo está haciendo referencia a que necesitan de que conozcan que hay un tiempo, y que este tiempo está más cerca, el tiempo de nuestra salvación. Y le está diciendo, está dándoles a entender de que necesitan despertar del sueño. Cuando se habla de sueño en la Biblia, regularmente, ya hemos hablado de esto, se habla de inactividad. Y si nosotros igual comenzamos a meditar qué pasa cuando alguien duerme, recordemos que hay personas que tienen un sueño muy profundo y que son muy difícilmente cuesta que se despierten. A veces necesitan de ciertas manifestaciones muy fuertes para que alguien se despierte. A veces uno le grita, mueve a la persona para que esa persona se despierte. Es muy similar en el sentido espiritual de personas que están en un sueño profundo, porque la pereza o el no estar en una actividad constante en comunión con Dios provocó que entraran en una pereza espiritual, y esto provocó que ellos entraran en un sueño profundo. Esto lo habla la Biblia acerca creo que es en el libro de Proverbios, acerca de la persona que es una persona perezosa, que una persona perezosa dice que tiene un sueño profundo en el aspecto espiritual, en el sentido de que una persona que es perezosa cuesta que se despierte, cuesta que se levante por tener un sueño profundo. Entonces nosotros debemos entrar en salir de una inactividad a una actividad. Si nosotros no estamos dispuestos realmente a despertarnos, Dios va a tener que hacer uso de ciertas manifestaciones muy fuertes para que nosotros nos despertemos. Un caso particular es el libro de Jonás, cuando vemos que Jonás claramente lo primero que hizo fue cuando había tormenta es irse a dormir. Y él estaba muy tranquilo en la gran tormenta y todos muy preocupados. Entonces, nosotros debemos considerar muy bien el hecho de estar atentos a que los tiempos son finales. No solo por el montón de cumplimientos que se están dando actualmente, sino también el hecho, como ya mencionamos la semana anterior, el hecho de que inclusive si Cristo no viene hoy o no viniera en estos días, que mientras nosotros estamos vivos, muy probablemente nos va a tocar que igual entrar en un acercamiento a Cristo, pero no de la manera del arrebatamiento, no en el aspecto de la venida de nuestro Señor, sino que prácticamente en nuestra muerte. Y de igual manera tenemos que estar a cuentas. Y no solo esto, pues, sino el hecho de que hay una salvación que Dios necesita que sea propagada y establecida. Y debemos estar al pie de la obra de Cristo Jesús, en gratitud, para proclamar el Evangelio a aquellos que han de conocer su nombre, para que no incurran en condenación eterna. Entonces el apóstol Pablo necesita, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo transmite el mensaje que es una necesidad de que la iglesia de Roma esté atenta a despertar del sueño. Y estar durmiendo también tiene ciertas características, es decir, no implica únicamente una inactividad en el sentido espiritual, en el sentido de que esta persona está buscando, o si está buscando no con el impulso verdadero del amor o con la llama encendida que requiere y es debida en el sentido de la oración. Recordemos de que ya cuando hablamos de oración ferviente en otras reuniones,
Una oración ferviente es una oración realmente apasionada, que a veces nosotros no estamos teniendo oraciones apasionadas con Dios, sino que lo único que estamos haciendo es teniendo oraciones porque ni modo nos dijeron que hay que orar y hay que hacerlo, y ahí vamos en lo que podemos. Pero el Señor Jesucristo necesita que entremos en este fuego, en esta pasión, en esta actividad que Él requiere, y por consecuencia también si caímos en este sueño, en este letargo espiritual, es porque también hemos estado haciendo actividades que no son gratas a la verdad de Cristo. Y eso es lo que habla ya en los versículos siguientes el apóstol Pablo, por el contexto de lo que está indicando. Es decir, hay un pequeño contexto desde el 11 en adelante de lo que el apóstol Pablo quiere mencionar. Y vamos a poner acá, ahí está. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a remarcar levantándonos del sueño. Vuelvo a repetir también, conociendo el tiempo. Ok, entonces son dos cosas principales: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Y también dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. El apóstol Pablo indica la necesidad de levantarnos y también el por qué necesitamos levantarnos. Si nosotros no lo hacemos, ya sea que nos capturen dos cosas principales: uno, la venida de Cristo, y si nosotros estamos durmiendo, no vamos a ser llevados con Él. Segundo punto, si nosotros morimos en Cristo Jesús y estamos en un sueño, no necesariamente vamos a tener la oportunidad de participar de la resurrección de los justos. Y también pues el hecho, como la Biblia ya menciona, que cuando una persona está dormida, o inclusive en otras ocasiones cuando habla de una persona cuando está dormida, también hace referencia a una persona que está muerta en delitos y pecados. Y cuando una persona está muerta o está dormida, también hay acontecimientos que le pueden pasar por causa de que la persona se quedó dormida. El caso más particular, o que muchos conocemos, es el caso de Noé, que prácticamente en algunas personas indican, o el texto da a entender de que uno, o el hijo lo vio desnudo, o segundo, el hijo lo violó a Noé. Por eso es de que es maldecido es maldecido a la persona, uno de los hijos de Noé. Pero es una de las causas por las cuales esta persona, o sea, Noé, se quedó dormido, es porque él bebió hasta noche, pero esto incurrió en que durmiera profundamente, y esto incurrió también pues de que el hijo prácticamente incurría en esa transgresión o esa maldad. También podemos ver el caso de Lot, cuando Lot, después de huir de Sodoma y Gomorra y quedarse y pedir permiso para quedarse en una ciudad cercana, pues de igual manera también lo primero que hacen las hijas de Lot es embriagar a Lot para que él quedara profundamente ebrio y dormido, y que ellas pudieran tener una relación sexual con su propio padre para tener una descendencia, y de ahí salen los moabitas. Entonces vemos de que regularmente hay una embriaguez y hay una caída de la persona. Cuando hablamos de embriaguez, no necesariamente estamos hablando de beber licor, sino embriaguez estamos hablando de una persona embriagarse o saturarse de algún tipo de maldad, ¿verdad? ¿Me entienden? O sea, no estamos hablando solo de licor, estamos hablando de una persona que tal vez solo se embriaga de entretenimiento, una persona se embriaga de trabajo, y estas cuestiones provocan después de que caigan en ciertos pecados o ciertas áreas de las cuales tal vez ellos no hubieran querido, pero el cuestionamiento de eso los hizo que cayera en un letargo o que cayera en un sueño, y a consecuencia eso trajera problemas. Ahora vemos el versículo 12. Perdón. La noche está avanzada y se acerca el día. Otra vez el apóstol Pablo indicando tiempos en figuras. Recordemos que cuando habla de la noche está avanzada, habla de que en este tiempo estamos en un tiempo nocturno, en el sentido de que hay maldades, pecados y algunas otras características que se ejercen en la noche, como las autoridades o moveres de tinieblas en un mayor rango. Recordemos que espiritualmente también pasa, no es lo mismo las situaciones o vivencias que pasan en el día que pasan en la noche, por lo mismo de la soltura o las potestades que están gobernando sobre aspectos o regiones celestes en términos de tiempos de tinieblas. En este caso el apóstol Pablo dice la noche está avanzada, haciendo referencia de que la multitud de pecados, la multitud de maldades, las manifestaciones o el que se han soltado ciertas autoridades o potestades de tinieblas está siendo más marcado
inclusive nosotros lo estamos viendo actualmente con lo que es el movimiento feminista, los abortos, el movimiento LGBT+, y todo esto es porque la noche está avanzada, los moveres de las tinieblas, las autoridades, como ya una vez lo hablamos con respecto al libro de Salmos, cuando dice que los príncipes de la tierra, los reyes se reunirán y hablarán en contra de Jehová, que es una de las partes de lo que hablamos acerca de lo que es la familia de Abraham, en el sentido de lo que era la formación de la mezquita, la situación con la iglesia católica romana o evangélica, y también con lo que era el pueblo judío, que se estaban formando y levantando en términos religiosos, pero también hay manifestaciones de gobiernos, como lo que es ya la Agenda 2030, que se están formando, o todo está dando lugar también a la economía global, o una sola economía, con lo que están generando estándares mundiales para aspectos de ya no seguir manejando dinero efectivo, sino que dinero ya en términos digitales, para poder controlar, maniobrar y otras cosas y generar ciertos estándares y cuestiones ahí bancarias. Entonces todo esto nos está indicando, y por eso ya lo mencionamos a la vez anterior, y en este caso particular, que la noche está avanzada, la manifestación de los pecados, la manifestación de la falta de fe, la falta de amor y otras manifestaciones se está comenzando a dar porque la noche está avanzada. Se acerca el día, va a haber un cambio de tiempo, y cuando hay un cambio de tiempo, por supuesto que va a haber una manifestación de luz de Cristo Jesús. Es como lo que vemos en el libro de Génesis, que fue la tarde y fue la mañana del día siguiente, fue la tarde y fue la mañana del día siguiente. Entonces Dios viene y va a traer otra dispensación, otra manifestación de lo que va a acontecer, pero siempre hay cúspides. En este caso, por eso el apóstol Pablo, conociendo los tiempos, cuando dice conociendo el tiempo, ya hablamos de esto acerca de cuando dice conociendo, está hablando de una excelencia, una perfección en el conocimiento de los tiempos. Entonces el apóstol Pablo no es de que él medio sabía o medio leyó por algún lugar acerca de los tiempos, sino que él tenía un conocimiento pleno acerca de los tiempos. Y por esa razón él también hace un aviso diciendo: la noche está avanzada, se acerca el día, en un sentido de preparación. Y por esa razón lo que le sigue en estos pasajes 11 y 12, inclusive en el mismo 12, perdón, habla acerca de lo siguiente: desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? De que la iglesia de Roma, en este caso, pues tenía cosas que no eran correctas. De igual manera, si nosotros leemos esto, Dios nos está haciendo un aviso, no solo en el hecho de que ellos pues vivieron pues casi 2000 años o 1000 y pico de años atrás, y y el apóstol Pablo ya estaba indicando una preeminencia acerca del tiempo de nuestra salvación. Y nosotros deberíamos prestarle mucho más atención, porque estamos viviendo muchas cosas que ellos tal vez en su momento no vivieron, y que tal vez el apóstol Pablo hubiera estado mucho más, no sé si llamar preocupado, pero mucho más atento a que la iglesia se pusiera en la brecha. Por eso dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Cuando se habla de desechar algo, está dando a entender de que algo no sirve, no tiene sentido que se siga haciendo. Y esto es muy importante a tratar de entenderlo, porque en muchas ocasiones nosotros damos fe de lo que el apóstol Pablo dice de un versículo que él menciona, donde dice: desechando todo lo que queda atrás, pongo mi vista hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y donde él menciona también y dice que para él vivir en Cristo y morir es ganancia, y que todo lo tiene por basura, o todo lo tiene por excremento, o todo lo tiene por desecho, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Y en este sentido es que lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo es que él quiere tener que quiere que nosotros tengamos ese mismo sentimiento, ese mismo entendimiento, de comprender de que todo aquello que está fuera de Cristo es para desecharse. Que tenemos que cambiar nuestro entendimiento de las cosas, de que lo que nosotros en cierto sentido, antes de lo que está fuera de Cristo, valorábamos mucho, tenemos que tenerlo por basura o por desecho. Puede ser de que nosotros tengamos antes que era nuestro trabajo, lo era todo, o nuestro trabajo era, inclusive hay personas que lo tienen por sagrado y algunas otras cosas, y le ponen tanta importancia a su trabajo que esa importancia provoca que ellos dejen de buscar a Jesús.
o inclusive Dios les pudo haber proveído una empresa y se enfocaron tanto en una empresa que dejan realmente de buscar a Dios porque ahora tienen que cuidar a sus trabajadores. Esto no lo solo digo yo, pues esto lo han testificado y dicho otros pastores con relación a lo que corresponde a que hay personas que ya no van a la iglesia por el hecho de que tienen muchos trabajadores, mucho trabajo. Y eso es lo que quiera entender el apóstol Pablo. Hay cosas que parecerían legítimas, que podríamos estar haciendo, pero es mejor desecharlas porque el tiempo es final. Esto inclusive puede ser personas que les gusta ver mucho deporte o estar haciendo ejercicio o están jugando fútbol 2 veces o 3 veces a la semana. No estamos hablando de que jugar fútbol del todo sea malo, pero sí es de que le estemos dando una mayor prioridad o importancia a ese tipo de cosas que a la obra de Dios. Entonces, si nosotros vamos a o exponer lo que el apóstol Pablo dijo, o que nosotros sale de nuestra boca, de que todo me es contado por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Dios, deberíamos respaldarlo también con lo que hacemos. Y debemos comenzar a desechar todo eso que en su momento tal vez no podría ser necesariamente malo, porque tampoco es de que Dios venga y esté con un palo, si nosotros jugamos fútbol nos agarra a palazos, sino que el tiempo realmente es corto y necesitamos aprovechar todo el tiempo posible para la obra de Dios. Y eso también lo habla el 1 Corintios 7, que son unos versículos que creo yo que ha impactado bastante mi corazón, y también puede ser difícil aplicarlo porque uno se tiene que despojar de muchas cosas, pero al final ese despojarse va a provocar que tengamos una mayor gloria en Cristo Jesús y por consecuencia la edificación del cuerpo de Cristo y la salvación de las personas. Y es el hecho que el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 dice de que el que esté alegre como que no lo estuviera, y el que esté triste como que no lo estuviera, y el que goza de este mundo como que no lo gozara de él, porque el tiempo es corto. Entonces ese pasaje nos da a entender muchas cosas e inclusive nos va a servir para hablar acerca de lo que es superando las derrotas. Pero el apóstol Pablo quiere dar a entender en ese aspecto, inclusive cuando él dice que el que tiene esposa como que no la tuviera. Y es por la misma razón que el tiempo es corto, el tiempo es final, y nosotros debemos estar bien enfocados de que si hay cosas que estamos haciendo que no son correctas, lo que aquí habla de las obras de tinieblas, que inclusive lo interesante en el inglés, cuando uno va a revisar, habla de works, o sea, en el sentido del trabajo de las tinieblas, y que a veces nosotros es como que estuviéramos laborando o trabajando en las tinieblas, pero no en un sentido, no únicamente en los sentidos, vuelvo a repetir, en los sentidos de pecados como prostitución, hechicería, vanidad y algunos otros aspectos, sino también el hecho de, como vuelvo a repetir, que alguien tal vez está yendo al gimnasio, está yendo a jugar fútbol, o esté haciendo otro tipo de actividades que no necesariamente son de luz. O puede ser que a alguien le gusta estar viendo películas, por ejemplo, todos los días, unas 2 horas películas. Entonces, 2 horas diarias que nosotros podríamos dedicar a una película por tal vez distracción, podríamos encargarlas mejor a dedicarlos a Cristo Jesús en oración o en lectura. Son 2 horas de oraciones diarias, o 2 horas de aprendizaje de enseñanza diaria, o 2 horas de aprenderse un versículo o aprenderse algún otro tipo de cosa. Y algunas otras actividades que podríamos hacer en Cristo Jesús, pero lastimosamente a veces nosotros estamos tan ligados allá y no hemos entendido que debemos tomarlo por basura. Por eso mencionamos aquí, cuando habla de desechemos, en este pasaje habla de cuando se habla de un desecho, se habla de algo que no tiene valor, como cuando nosotros hablamos de defecar o hablamos de ir al baño, como unos dicen hacer el del 2. Lo que estamos haciendo es sacando un desecho, algo que no sirve, algo que no está haciendo de edificación. Por eso el apóstol Pablo menciona y dice que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar de ello. Entonces, cuando hablamos de una obra de tinieblas, realmente las obras de tinieblas no nos están generando una edificación, no nos están dando realmente algo de valor. Y aquí es donde entra la importancia de la justicia. Es decir, nosotros, y esto creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero tenemos que tomar el valor con respecto a la justicia. Todo lo que hagamos tenemos que valorarlo basado en la justicia. Es decir, si yo tengo 2 cosas a hacer en un día, yo tengo que evaluarlo conforme a la justicia. Es decir, o veo 2 horas una película,
o leo 2 horas la Biblia, o veo 2 horas una película, o leo o oro 2 horas oro con Dios, o veo 2 horas una película, o alabo 2 horas, alabo y adoro 2 horas a Dios. Entonces lo estamos poniendo en una balanza. Eso se llama aplicar justicia, medir y pesar realmente las cosas. Por supuesto, ahorita estoy poniendo en la película como una ocasión, pero realmente podríamos colocar algunas otras situaciones, como inclusive pueden ser proyectos personales. Puede ser que alguien vaya a jugar fútbol, vaya al gimnasio, vaya, qué sé yo, le gusta ir a pasear solo al parque porque le gusta ir a pasear o dar alimento a las palomitas. Pero también en cierto caso, tampoco estoy solo mencionando que dejemos de hacerlo, porque tal vez alguien medita más, porque en mi caso personal, cuando yo salgo a caminar, a veces medito más que estar en mi casa sentado y meditar en algo. A veces prefiero salir y caminar y meditar, pero trato de enfocarme en el hecho de meditar en la palabra de Dios y no meditar en cosas extrañas, ¿verdad? Entonces, lo que veamos que puede ser desechado, desechémoslo. Inclusive esto lo menciona el hermano G.J. Ávila en uno de sus testimonios, que él jugaba mucho a lo que era el béisbol. Y cuando Dios le habla a G.J. Ávila, no le dice necesariamente que él deje el béisbol porque es malo, sino que le dice que no hay tiempo para eso. Porque él era prácticamente una persona que prácticamente, no sé si estaba jugando profesionalmente, pero le estaba dedicando tiempo, posiblemente en entrenamientos, posiblemente en lo que correspondía también a jugar cada domingo. Y el Señor prácticamente le habla al hermano G. Ávila, y él prácticamente lo que le dice es: no hay tiempo para esto. Es decir, vamos a predicar, vamos a orar, vamos a entregarnos para la edificación de ellos. Entonces a veces muchos de nosotros quisiéramos un nivel de gloria como lo tuvo el hermano Yeye, pero no queremos hacer lo que el hermano Yeye hizo. Y una de las cosas que el hermano Yeye hacía era prácticamente orar toda la noche. Inclusive los que han visto su testimonio, cuando él inicia, prácticamente lo que él hacía era orar toda la noche y se esforzaba por prácticamente pasar la noche orando. Entonces, a lo que quiero dar a entender es, preguntémosle al Señor qué obras de tinieblas estamos haciendo, porque en muchas cosas, a veces por inocencia, que lo entiendo muy bien, a veces nosotros podemos estar haciendo cosas que no corresponden, pero nosotros no pensar que sean malas por el hecho de que puede ser que estemos iniciando el Evangelio, no tengamos un entendimiento de ciertas situaciones, y el Señor prefiere que cosas que tal vez no es que nos vayan a inclusive a quitar mucho o a destruirnos en gran caso, como puede ser que alguien, por ejemplo, vea pornografía, que no es lo mismo que tal vez alguien vea una serie de inclusive del Discovery Channel, por poner un ejemplo, acerca de los suricatos, que a veces hay series de esas. Pero sí, el Señor nos puede comenzar a llamar y tenemos que entender ese aspecto. Yo personalmente lo experimenté cuando comencé en el Evangelio, que había cosas que yo no entendía en muchos sentidos, y una de ellas era que a mí me gustaba ver televisión, un programa de televisión específicamente cuando yo estaba estudiando en la universidad, y pues tal vez mi momento de relajación, por así llamarlo, era después de comer o antes de comer, era ver un programa de televisión que me gustaba. Y prácticamente yo cada vez que lo veía, dentro de mi corazón sentía aquello de que ahorita podría estar leyendo la Biblia o ahorita podría estar orando, era lo que yo sentía. Y en ese aspecto pues logré entender de que Dios me está diciendo: mira, en lugar de estar viendo esta serie que a ti te gusta, podrías darme este tiempo a mí para que tú lo puedas dedicar a la oración y la lectura. Y aunque tal vez creo que me llevó un mes para lograr entender eso, de lo que sentía o lo que estaba siendo impulsado a darle ese tiempo ahora a Dios, lo logré hacer después del mes, porque, como vuelvo a repetir, yo iniciaba en el Evangelio, no entendía muchas cosas. Tampoco era que tuviera alguien que me guiara, o tampoco era que yo dijera voy a orar para ver qué es esto. Entonces yo comencé a dejar cosas en el Evangelio con tal de dárselas al Señor Jesús. Y vuelvo a repetir, estos son muchas cosas que nosotros podemos entregárselas al Señor, y el Señor inclusive las va a valorar.
Y vuelvo a repetir, puede ser que alguien vaya al gimnasio, vaya a jugar fútbol o haga otro tipo de actividades, que si tal vez le guste pintar o le gusta hacer ciertas cuestiones, pero que es necesario que tal vez en este momento las deje y que tome este tiempo ahora para el Señor Jesucristo. Inclusive puede ser que algunas personas puedan ser llamados a entregar su deseo de casarse. No es que casarse sea malo, sino que entregar el deseo, ya que solo tener el hecho solo de tener un deseo consume tiempo y consume energía y consume muchas otras cosas porque la mente está metida en eso. Y inclusive en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo dice que el que esté soltero, como que no se quisiera casar, en el sentido de que el que esté soltero no procure casarse, no meta su mente en querer casarse, no meta su mente en querer elegir mujer, no meta su mente en cómo será, no meta su mente en que si será bonita o será fea, o que si será dedicada o no será dedicada, de que será el país o será extranjera. Y la persona puede meter demasiado su mente en eso. Lo que el apóstol Pablo quiere o lo que Dios quiere transmitir al apóstol Pablo es: desechen ese deseo, enfóquense en mí. Por eso dice la Biblia: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo demás será añadido. Entonces nosotros oremos al Señor preguntándole: Señor, ¿qué es aquello que no me está edificando? ¿Qué es aquel tiempo que te tengo que entregar para yo no seguir obrando en esto que está acá? Recordemos que la Biblia dice que la abundancia del corazón era la boca, y si nosotros estamos llenándonos de otras cosas, que vuelvo a repetir, no necesariamente pueden ser malas, como lo podría ser estar viendo suricatos en Discovery. Eso es un ejemplo que estoy tomando, por supuesto, o que nosotros inclusive estemos dedicando más tiempo al trabajo de lo que deberíamos dedicarle. Eso ya es un problema, y deberíamos dedicarlo mejor al Señor Jesús, y el Señor Jesús nos va a ayudar también a optimizar el tiempo en nuestro trabajo. Entonces, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. El apóstol Pablo, cuando menciona vistamos las armas de luz, es bajo el mismo contexto de lo que está hablando acerca de que la noche está avanzada. Es decir, vamos a ver esto aquí. Vistamos las armas de la luz. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada. Ya mencionamos que como la noche está avanzada, hay muchos peligros nocturnos. Eso también lo menciona el libro de Cantar los Cantares, cuando dice que están los valientes que cuidan la litera de Salomón y tienen la espada desenvainada por los peligros de la noche. Entonces lo mismo quiere entender acá el apóstol Pablo, y por eso dice: vistámonos las armas de la luz. Y es algo muy importante acá, porque regularmente y esto es el contexto de lo que quería hablar desde la semana pasada, pero no dio el tiempo, es de que todo el contexto de lo que habla del versículo 11 al versículo 14 habla acerca siempre de vestimenta, solo que en el caso de las tinieblas no lo mencionas como unas vestiduras, sino que lo menciona como obras. Pero realmente las obras, como la escritura menciona, son las vestiduras. Y esto lo menciona inclusive en el libro de Apocalipsis, cuando habla acerca de aquellos que andan con vestiduras limpias, o aquella persona que es vestida como la iglesia, que será vestida de lino fino. Y es porque sus obras dieron a conocer eso. Es decir, son vestidos conforme a esas obras. Y Dios galardona conforme a la obra de cada uno. Es decir, lo viste de una gloria, lo viste de algo, porque ha manifestado una gloria o ha manifestado una obra. En este caso, de igual manera, el apóstol Pablo quiere que nosotros por así decirlo, desvistamos de toda obra de tinieblas y nos vistamos de las armas de la luz, o de las cuestiones que corresponden a la justicia. Ya hemos mencionado que con lo que corresponde a armas, en este caso particular habla de armas ofensivas, porque vamos a tener una confrontación con tinieblas porque la noche está avanzada, porque el enemigo va a estar constantemente atacando de diferentes maneras. En este caso, como ya mencionamos, que la noche está avanzada con respecto, por ejemplo, al movimiento LGBT, que realmente el movimiento LGBT más, o el movimiento homosexual, lo que está tratando de atacar es la identidad de la persona, la identidad de la humanidad en sí mismo, dándole diferentes identidades para que se deforme y para que su conciencia o su mente comience a caminar y a obrar conforme a esas tinieblas. Y lo están haciendo desde buscando a los niños para sembrarles esa falsa identidad. Entonces nosotros tenemos que vestirnos de armas en el aspecto de que no solo tenemos que vivir conforme a la verdad de Jesús, sino que también defender
en contra de lo que están sembrando a nuestros niños o lo que inclusive nos pueden estar sembrando a nosotros. Y no solo ser defensivos, sino también ofensivos en estos aspectos, en el sentido de ayudar o hablar a otras personas acerca de estas situaciones que estamos viviendo a causa de las identidades. Inclusive el ataque hacia la mujer está más fuerte ahora que antes. Por eso es el movimiento feminista. Lo que está sembrando a la mujer es una falsa identidad de lo que la mujer debería ser. Y lo que está sembrando es prácticamente que la mujer tiene que ser un hombre. Y eso es lo que se está sembrando mucho, porque cuando se habla de derechos de la mujer, cuando se habla de que la mujer tiene que tomar la batuta, que tiene que tener los mismos puestos que el hombre, lo que quieren hacerla es asemejar a la mujer como al hombre y tener prácticamente un hombre y una mujer como que fueran ambos hombres. Y eso está mal, porque la mujer en sí mismo tiene sus diferentes plenitudes, inclusive espirituales. Hay cosas que la mujer espiritualmente tiene que el hombre no tiene, y que es muy necesario para este tiempo. Inclusive el ataque a la mujer está más marcado ahora porque el levantamiento o el despertar de las mujeres se tiene que dar más. Inclusive proféticamente la Biblia habla que en este tiempo final el movimiento de las mujeres espirituales va a ser más grande de lo que ha habido en otras épocas. Esto por lo que la Biblia menciona acerca de que muchas son aquellas que predican el Evangelio o que llevan las buenas nuevas. Entonces, tenemos que armarnos de luz, tenemos que estar no solo en una protección, como lo habla el libro de Efesios, con nuestra armadura, que la armadura de Dios prácticamente habla de un comportamiento que debemos tener nosotros. Por ejemplo, cuando dice colocado la coraza de justicia, habla que tenemos que vivir justamente y que la misma justicia nos va a proteger si vivimos de una manera justa. Cuando habla de calzado presto para el Evangelio de la paz, habla a nosotros de no estar viviendo afanados, no estar viviendo angustiados, sino vivir conforme al Evangelio de Cristo Jesús. Y el Evangelio de Cristo Jesús es la manifestación de la paz. No en el sentido que uno vaya y predique la paz necesariamente, sino que habla de que debemos caminar en la paz de Cristo Jesús, en la confianza de saber de que Él nos dará todas las cosas y que Él está ocupado a nosotros, que está atento a nosotros. Entonces, todo lo que refiere a una vestimenta habla con respecto a una forma de vida. Y en este caso la idea del apóstol Pablo es: la noche está avanzada, el tiempo es final, las manifestaciones o las actividades de las tinieblas están siendo más fuertes porque el día se está acercando. Es decir, su tiempo está terminando, y por eso nosotros tenemos que estar preparados y de una manera más ofensiva acerca de las situaciones que se nos están aconteciendo, porque no es lo mismo, por poner un ejemplo en tiempo, de que un niño venga y me golpee, porque tal vez yo con unos 35 años lo puedo resistir, a que venga alguien de 35 años con peso pesado, me golpee. Es decir, la recepción del golpe va a ser muy diferente. Y yo tengo que actuar en mi defensa, porque si yo no derribo a este gigante, por así decirlo, o a esta persona de peso pesado, me va a derribar a mí. Entonces yo tengo que aprender a estar atento y ver, y no descuidarme, sino que atacar en el momento adecuado, para que no ataquen ni mi identidad, familia o algunos otros aspectos. Inclusive uno de los ataques finales que el enemigo está manifestando cada vez más hacia el mundo o hacia el cuerpo de Cristo es la familia, y comienza porque si ataca a la familia realmente ataca a la iglesia. Recordemos de que la misma palabra que se usa para casa o para familia es el mismo que se utiliza para congregación. Y por eso el enemigo busca la deformación en el acercamiento entre las personas, para que las personas formen una mala unidad, y al manifestar una mala unidad no se esté manifestando una verdadera familia, y por consecuencia no se esté manifestando una verdadera iglesia. Y por esta misma razón es de que nosotros debemos estar bien atentos a la reformación de lo que es la familia, en el sentido de la manera de cómo se unen las personas, porque desde ahí es el que ataca al enemigo, desde la unidad en las personas. Entonces, si nosotros logramos dedicar nuestro tiempo, nuestra forma, nuestra razón a Cristo Jesús, Él va a generar la unidad verdadera, es decir, indicarnos con quién realmente debemos estar como persona, y eso va a llevar a la restauración de una familia, y por consecuencia va a terminar restaurando la iglesia, ya que la iglesia es la base de la sociedad. Por eso debemos estar bien atentos y defender lo que corresponde a nuestra familia, y por eso debemos ir en contra de lo que corresponde al movimiento LGBT+, al movimiento feminista.
y el movimiento del aborto, que prácticamente todo eso corresponde a la destrucción de la familia, es decir, la destrucción de la iglesia. Entonces, regresando al versículo 13, andemos como de día, otra vez. Él trata de que nosotros, a pesar de que estemos en un sistema nocturno, en el sentido de que el enemigo está atacando, nosotros no debemos vivir conforme a esa plenitud de tinieblas, sino que nosotros debemos tomar una postura de día. Me doy a entender, cuando hablo de día, estamos hablando de que regularmente los ladrones buscan robar de noche. Hay actitudes que se manifiestan de noche. Por ejemplo, hay personas que beben de noche, se prostituyen de noche, hacen muchas cosas de noches para que no sean vistos por las personas que hacen de día. Es decir, de día pueden aparentar algo y de noche aparentan otra cosa o se manejan de otra manera. Entonces nosotros debemos andar como de día, es decir, tenemos que andar como personas de luz, como seres de luz, personas que buscan la justicia, que buscan la verdad, que buscan el amor. Por eso menciona acá, honestamente, aquí hace el respaldo del apóstol Pablo de cómo vivir de día, honestamente. Y también da puntos o detalles como lo que es no en glotonería, no en borracheras, no en lujurias, lascivias, contiendas o envidias. Todo lo que está acá hace referencia a una actitud de tinieblas y no de luz. No una actitud de honestidad, sino de tinieblas. Entonces debemos prestar mucha atención. Ya hablamos la vez anterior acerca de lo que refería a glotonería, que en otras traducciones lo traducen a veces como orgías. Y literalmente, prácticamente lo que en sí mismo, una de las traducciones prácticamente de lo que refiere a orgía es glotonerías, porque una orgía no solo se basa en un aspecto sexual, sino también se basa en una persona que le da rienda suelta en exceso a sus deseos. Y específicamente cuando se habla de orgía, hablabas que, cuando uno mira un diccionario, por ejemplo, Word Reference, hace referencia a que una orgía prácticamente se trataba de tener una gran banquete, una gran comida, y la persona lo que hacía era comer en exceso. Y por eso que acá lo traducen en la Reina Valera como glotonerías, pero en el original se puede traducir también como orgías. No solo, vuelvo a repetir, en el ámbito sexual, sino que también en el ámbito de desatarnos en placeres. Igual con este caso, pues, de las orgías o las glotonerías, no solo lo podemos ver en un aspecto necesariamente físico, como lo puede ser la fornicación, o como en el sentido del comer mucho en exceso, sino también en otros aspectos como lo que pueden ser un exceso de redes sociales, un exceso de ver televisión, series, por ejemplo, ahora que hay Netflix o HBO Max o algunas otras streaming, como hay personas que pues les gusta ver prácticamente cómo juega otras personas, como lo que sucede mucho en Twitch. Otras personas pues que ven muchos videos de YouTube o TikTok. Entonces ellos están prácticamente generando una glotonería o una orgía en términos de consumir excesos en entretenimiento. Y de igual manera, como vuelvo a repetir, con lo que corresponde a borracheras, lujurias o lascivias. Y pues también todo esto involucra también lo que corresponde con contiendas o envidias. Y vuelvo a repetir acá, él menciona otra vez, sino en el sentido de que, vivimos honestamente, no de esta manera, sino de esta manera. Es lo que el apóstol Pablo está dando a entender o generando este formato, si lo queremos llamar, de justicia. Y aquí ya él especifica algo muy importante y vuelvo a repetir que dice vestíos otra vez. Recordemos que arriba también lo habla de armas de luz, solo que en este caso ya define ya hay una especificación de la manera de cómo debemos comportarnos o cómo debemos vivir. En este caso dice vestíos del Señor Jesucristo. Quiere dar a entender que debemos vivir conforme a Jesús vivía. Y esto es muy importante que nosotros lo consideremos y eso nos va a ayudar a evaluar conforme a la justicia. Cuando ya mencionaba en su momento que debemos nosotros todo evaluarla en justicia, porque es muy común que nosotros tomemos decisiones pensando en lo que nosotros creemos. Es decir, hay personas que dicen, yo creo que a Jesús le gustaba esto y por eso yo lo hago, o por eso yo considero que... Vamos a poner un ejemplo más claro. Hay personas que le gusta el rap cristiano y dicen, yo considero que a Dios le gusta que yo le cante rap, entonces por eso yo le canto rap.
Otra persona puede decir, a mí me gusta cantar, que yo creo que a Dios le gustan las rancheras, entonces yo le canto rancheras. Entonces su opinión o su doctrina o su fe está basada en lo que ellos piensan de ellos. Es decir, ellos están tomando de base ellos para pensar como piensa Dios, en lugar de ir a preguntarle o ir a leer la Biblia de qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios considera para hacerlo. Y el ejemplo que yo pongo es como que yo venga y de repente le lleve como serenata a una mujer y lo que haga cantarle es reggaetón y la persona le gusta el rock. Es decir, va a entrar en un conflicto porque ¿cómo así que me viene a cantar reggaetón si a mí me gusta el rock? Y me gusta el rock pesado. Entonces no va en una alineación, o sea, no va de acorde porque yo no sé lo que le gusta, yo solo estoy llevando lo que a mí me gusta. Entonces a veces pasa lo mismo con Dios. Nosotros estamos pensando muchas cosas de lo que a Dios le gusta sin irle a preguntar realmente lo que a Él le gusta, o lo que Él quiere, o lo que Él anhela, o lo que Él necesita. Y por eso debemos evaluar cosas. Es decir, por poner un ejemplo, y basándonos en las películas, ¿verdad? ¿Será que Jesucristo se sentaría 2 horas a ver una película? ¿O Jesucristo preferiría estar orando 2 horas con Dios Padre o predicando 2 horas o enseñándole 2 horas a la gente? Entonces ahí debemos evaluar realmente qué es lo que Jesucristo quisiera. ¿Jesucristo se sentaría a escuchar 2 horas rap? ¿O se sentaría a escuchar 2 horas reggaetón cristiano o rock cristiano? ¿O Él evaluaría de estar mejor en adoración a Dios, en un sentimiento de comunión? Y tampoco estamos llamando solo a la música, pues podemos estar en silencio delante de Dios. Entonces, nosotros, una de las cosas que realmente Dios nos va a marcar mucho, o que nos va a ayudar mucho a tomar decisiones es, ¿será que Jesucristo lo haría de esta manera? ¿Será que lo que estoy haciendo yo ahora es realmente hacer lo que Jesús en ese momento haría? Para poder, es lo mismo que el apóstol Pablo cuando dice, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Es decir, la idea era poder ver a Pablo cómo se comportaba y así mismo nosotros comportarnos. Lastimosamente, muchos de los líderes cristianos en general a veces toman posturas que no son conforme a Cristo y las personas los observan y hacen eso conforme a lo que ellos ven, y lastimosamente al hacerlo quedan estancados en una postura. Es decir, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, les gusta el rap, reggaetón o trap cristiano, y ellos son personas que predican o enseñan o inclusive cantan ese tipo de música y se visten de una manera, se forman de una manera, y todos los seguidores de ellos tratan de seguir lo mismo en ese aspecto. Pero lastimosamente a veces no se ve que este tipo de personas crezcan más de lo que debería crecer. La pregunta es ¿por qué? Porque no hay un referente verdadero de Jesucristo. Y están creyéndose que realmente están haciendo una obra de Dios, pero realmente no se está haciendo. Y no hay una verdadera referencia de cómo decir, realmente esta persona está haciendo a Cristo, realmente esta persona se está comportando como Cristo, y eso me ayuda a crecer. Y ahí es donde se deja ver muchas cosas, como el hecho de lo que refiere, por ejemplo, a la manifestación de los que fueron engendrados. ¿Cómo así? Esto sí creo que lo voy a explicar más a detalle. Vamos a ver acá. Ok. Entonces, una de las cosas que es bien importante resaltar con esto de la referencia de Cristo es lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso a un Moisés. Tenemos a un Moisés que por su entrega, por su labor, tenemos a alguien bien marcado que le sucedió, que es Josué. Y pues muchas personas que siguen también las enseñanzas de Moisés. Luego tenemos a un David, que David da a manifestar o da un seguimiento a alguien muy marcado, que es Salomón. Vemos también a un apóstol Pablo, que da particularmente a resaltar a una persona que es Timoteo. Y pues por supuesto tenemos a Jesús, que él manifestó prácticamente a 12 apóstoles, o a otros seguidores que son también muy marcados. Entonces vemos de que hay personas que realmente fueron de renombre o remarcadas, que lo que hicieron fue dejar sucesores. Pero esos sucesores que fueron marcados fueron prácticamente a una estatura mayor o a una estatura igual a la de ellos.
y dejaron realmente una gran huella y una gran manifestación de las glorias o de las manifestaciones de lo que corresponde a la verdad. Entonces, cuando nosotros buscamos seguir a otras personas, regularmente esas personas no dejan nada marcado en sí mismo, o dejan marcado muy cosas de tinieblas, o no dejan muy marcado verdaderas enseñanzas de Cristo Jesús, más que a veces tal vez su trabajo, su labor. En este caso, por ejemplo, el trap, rap o bachata o cualquier cosa cristiana que a veces dejan. Sí estamos viendo que tal vez ellos son dedicados, son de buena calidad, inclusive tal vez ganaron un Grammys cristianos o cuanta cosa sea, pero no vemos una verdadera edificación de Cristo y tampoco vemos sucesores realmente bien marcados que están trasladando la verdad de Cristo Jesús. Y ahí es donde entra el pequeño detalle, inclusive en aspectos actuales, en aspectos de una historia local o verdadera. Voy a poner un ejemplo en el caso del hermano Gigi Ávila. El hermano Gigi Ávila fue una persona pues que Dios la usó grandemente, y cuando uno comienza a ver acerca de su historia o su trayecto, el hermano Gigi, él dejó prácticamente varias personas que él prácticamente las dejó marcadas, y eso provocó que estas personas alcanzaran grandes estaturas de edificación o de renombre, por así llamarlo, y están allá afuera, que realmente ellos, por así decirlo, fueron engendrados. Y tal vez uno de los nombres que yo daría, que tal vez, pues que realmente que está siendo usado, aunque yo también tengo mis diferencias con este predicador, pero es lo que corresponde a Dante Gebel. Que tal vez, vuelvo a repetir, yo no estoy totalmente de acuerdo con la doctrina que Dante Gebel predica, pero prácticamente una de las cosas que habla Dante Gebel en sus prédicas es de que el hermano Gigi Ávila lo escuchó predicar y él quería ser de alguna manera con el hermano Gigi, y lo dejó marcado. Y pues vemos nosotros pues que el hermano Dante Gebel ha tenido una trayectoria de evangelismo muy amplia, con lo que corresponde allá en Argentina en sus inicios, y la labor que él hizo evangelísticamente y otros aspectos que pues ahora no hablaré de su trayectoria actual, pero podríamos hablar de otras personas que han marcado la vida del hermano Gigi Ávila, que tal vez no son tan reconocidos como lo que es el reconocido hermano Dante Gebel. Puedo repetir que no estoy de acuerdo totalmente con su manera de predicación o de ser o de algunas otras cosas, pero sí en el aspecto de lo que pudo sembrado dejar hermano Gigi Ávila, pues hay otras personas, inclusive si hablamos de Billy Graham o algunas otras personas, dejaron algo muy marcado. Y hablo de esto en el hecho de que debemos, como dice el apóstol Pablo, a ver quién podemos imitar en Cristo Jesús. Y en este caso particulares debemos estar bien centrados en lo que Cristo Jesús es, para seguir a Cristo Jesús y no tener falsedades de lo que hacía Jesús o no. Por ejemplo, una de las cosas que las personas mucho dicen acerca de Jesús es de que Jesús hubiera tenido redes sociales y que él hubiera predicado por redes sociales, que particularmente yo no creo que Jesús lo hubiera hecho. Yo creo más de que Jesús hubiera predicado o hablado y que las personas a su alrededor hubieran hecho uso de las redes sociales en cuanto a Jesús. Porque yo no creo necesariamente a Jesús viendo y levantando un like para predicar, pero sí creo que hubieran personas de que levantaban un like y que él comenzara a predicar, porque yo creo que él no necesariamente hubiera hecho uso de redes sociales por la forma de comunión que él tenía. Pero sí creo de que las personas hubieran, al haberlo oído predicar o hablar, sí hubieran hecho uso de las redes sociales para que el evangelio de Jesucristo se hubiera expandido. Eso es particularmente lo que yo entiendo. Con eso no quiere decir que alguien use las redes sociales, porque nosotros estamos en un diferente contexto de Cristo. Pero lo que sí debemos hacer es buscar la manera de ver cómo Cristo predicaba. Y no estoy hablando de predicar con una sonrisa o no una sonrisa, que hay personas que ya entran en el detalle de que, por ejemplo, dice, cuando ponen a predicar a Jesús, cuando hacen películas acerca de Cristo, que es una persona dice que se quejó conmigo una vez diciendo que mira, a Jesús ni siquiera le ponen una sonrisa. Lo primero que me puse a pensar, esta persona se pone a pensar en sonrisas y no en las verdades que Jesús dice. Y entiendo el punto de las personas porque él es así, o sea, él cree y tiene una forma de ver como Jesús era, y por eso lo ve como que él tenía una sonrisa. Tampoco, no sé cómo realmente podría haber sido Jesús, porque en la Biblia no dice que Jesús sonreía cada rato, pero sí decía que él predicaba y enseñaba con pasión.
Entonces nosotros debemos tomar esas esencias espirituales de lo que Jesús era y nosotros imitarlas y seguirlas. En el hecho, por ejemplo, que la Biblia menciona que Jesús predicaba, pero la pregunta sería, ¿cuál fue lo que motivó o guió a Jesús a predicar o enseñarle a una multitud? Y la Biblia nos deja ver de que él, porque vio que las personas eran como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas y enseñó. Entonces el aspecto de enseñar la palabra o explicar la palabra no es por el hecho de que yo darme el paquete de que sé o no sé, sino entender de que hay personas allá afuera que son como ovejas sin pastor, de que necesitan escuchar la voz de su pastor y que a veces Dios nos usa a nosotros para que su voz de pastor se dé a conocer y ellos puedan seguirlo a él, seguir a Jesús, no a nosotros. Nosotros somos un portavoces de un mensaje, o a veces Dios nos puede usar como bocas. Por eso dice la Biblia, si entresacara lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y el hecho es de que nosotros, si entramos en esa compasión como la que Jesús tenía, vamos a poder reflejar a Jesús a través de nosotros, y no solo el hecho de predicar o enseñar. Ya lo hemos hablado muchas veces, creo que en el libro de Filipenses lo menciona, que dice que unos predican por contienda, otros predican por odio, otros predican por amor, pero el nombre de Jesucristo está siendo predicado entre los gentiles. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es examinar bien a Jesucristo. Por eso es importante los evangelios, ver cómo Jesús se comportaba, ver lo que decía, cómo lo decía, en qué se enfocaba, en qué no se enfocaba, para que nosotros tomemos la misma circunstancia. Recordemos esto, de que ser como Jesús no implica resucitar muertos, ser como Jesús no implica necesariamente echar fuera demonios, no significa necesariamente hacer milagros, sino que el verdadero motivo de ser como Jesús es dar nuestra vida por nuestros enemigos y por nuestros amigos, que fue lo que Jesús dijo: yo por esto doy mi vida, por amor a mis amigos. Pero también Jesucristo dio su vida por los enemigos, porque esos enemigos iban a ser transformados en amigos. Entonces la idea es que no importa si me insultan, golpean, ignoran o hagan cualquier tipo de mal en contra de mí, la idea principal es ser crucificado juntamente con Cristo. Ese es realmente el valor o la imitación de Cristo Jesús, de ser crucificado con Él. Por consecuencia, basado en eso se van a dar nuestras diferentes proyecciones o entendimientos de por qué Jesús hizo lo que hizo. Es decir, Jesús muy claramente, muy certeramente se hubiera podido enfocar solo en predicar o en enseñar, y con eso hubiera sido realmente suficiente para la conversión o para la reformación del entendimiento de las personas en la verdad. Pero Él tomó la capacidad o la característica de ejercer misericordia a través de señales, maravillas y prodigios, o de los milagros o los dones o algunas otras características que Él tomó o consideró. Y es porque había tanta dureza en el corazón del hombre de que si Él no hacía eso, las personas no hubieran creído. Y eso lo deja Él escrito. En sus palabras dice: si no hiciera milagros, ustedes no creerían. Es decir, ellos no estaban creyendo a la verdad. Y por eso Jesús tenía que extender su misericordia a la ejecución de los milagros, a la ejecución de los prodigios y maravillas, para que las personas creyeran. Inclusive ni aún así creyeron a pesar de las palabras o a pesar de las obras o las manifestaciones de poder de Jesús. Porque inclusive dice: si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que en ustedes se hicieron, hace mucho tiempo que se hubieran convertido en silicio y ceniza. Entonces no es necesariamente porque uno mire milagros del Señor o algo así significa que alguien se va a arrepentir. Sí va a ser una extensión para que la persona crea al Evangelio, que crea la verdad, porque es una compasión de parte de Dios, es una misericordia de parte de Dios. Y que por eso, de alguna manera, nosotros deberíamos buscar creer en ello, porque a veces no creemos en que Dios puede hacer eso, o a veces no creemos que nos puede usar para hacerlo. Y ahí es donde entra la palabra donde dice: estas señales seguirán a los que creen. No es necesariamente que yo crea en que se puede sanar, sino que creo que Dios es un sanador. Entonces, al creer que Dios es sanador, por supuesto yo voy a creer y voy a exponer que Dios sana. Pero si no nos llenamos del conocimiento de que Él tiene la capacidad de sanar, no lo vamos a predicar. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Por esa razón es que, por ejemplo, hay predicadores como, vuelvo a resaltar el caso del hermano Gigi Ávila,
que el hermano J. Ávila predicaba mucho lo que representaba la sanidad de parte de Dios y cómo era que Dios sanaba, inclusive en sus campañas se sanaba a la persona porque él experimentó la necesidad de ser sanado. Él tenía una enfermedad y prácticamente él, al tener esa enfermedad que él tenía, no me recuerdo específicamente cuál era, que no podía ser tratada por los médicos, él buscó su sanidad en Cristo Jesús y él la halló y Dios lo sanó. Y ese impacto de sanidad, de decir que Jehová es un sanador y que Dios sana en este tiempo, y él experimentar la magnitud de esa sanidad, él lo llevó a predicar acerca de eso. Él lo llevó a predicar que Dios es un Dios que sana, pero porque la fe se consumó en él, en su sanidad. Entonces, si nosotros no venimos y comenzamos a creer que Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que libera, si no llenamos en nuestro corazón en una abundancia de esto, no en el sentido de que Dios me va a usar para sanar, no en el sentido de que yo tengo un don de sanidad, sino en el sentido de que Él es el que tiene la capacidad de sanar y que Él me puede usar como un vaso para que yo pueda sanar, pero si este vaso no cree que Él sana, ¿cómo voy a sanar? ¿O cómo voy a creer eso? Y por esa razón Él nos llama a creer en Él. Por eso dice, ¿el creyere en qué? El que creyere en Él. Estas señales seguirán a los que creen en Él. ¿Que creen en qué? El que creen que puede sanar, el que cree que puede liberar, el que cree que puede Él ser el resurrección de muertos. Por eso le preguntan, le dicen a Marta y a María. Prácticamente le dice, y sí, yo creo que Él resucitará en el día postrero. Y Él dice, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Entonces, cuando uno cree que Él es el que resucita, el que Él es la resurrección, por consecuencia nos va a llevar a creer que Él puede resucitar y por lo tanto a proclamar que Él tiene esa capacidad. Y eso es la fe de Abraham, el conocimiento o la fe de la resurrección. Por supuesto, cuando hablo de la fe de la resurrección, no estamos hablando necesariamente solo de resucitar muertos, sino que estamos hablando de una forma de vivir. La fe en la resurrección de muertos, la fe de que Jesús es la resurrección, me va a llevar a vivir una vida diferente. No estamos hablando solo de irme a parar a un cementerio y comenzar a resucitar gente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando hablamos del poder de la resurrección, estamos hablando de una verdadera vida en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que si Jesucristo no resucitó entre los muertos, somos los más dignos de conmiseración de todos y nuestra fe no sirve para nada, es vana porque Jesucristo no resucitó. Mas si Jesucristo resucitó, ¿por qué estamos comiendo y viviendo? Sabemos que tenemos una esperanza de resurrección acerca de aquellos que serán resucitados en el día postrero. Y que si yo muero, no tengo por qué temer porque seré resucitado en el día postrero. Entonces esa es la fe de la resurrección, no necesariamente es el hecho de resucitar gente o no. Es el hecho de vivir conforme a la fe, de entender que tenemos un Cristo resucitado, que tenemos un Dios que resucitó, que es la misma fe en la cual vivió y aplicó a Abraham. Entonces, a lo que quiero dar a entender con todo lo que estoy hablando con respecto a la fe en Jesús es, veamos cómo era Jesús, cómo se comportaba, cómo vivía para vestirnos de Él. Es decir, Jesús se comportaba de esta manera, ok. Si yo no lo tengo, puedo pedirlo, Señor, mira, yo no tengo compasión. Dame compasión para que yo pueda predicar o enseñar a las personas, porque sin compasión no lo podré hacer. Entonces ahí me estoy vistiendo de Jesús. Si por ejemplo vengo yo y veo que Jesús dice que venid y aprended a mí, que yo soy manso y humilde de corazón, entonces yo tengo que ir a aprender de Él y decir, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero aprender que tú eres manso y humilde de corazón. Y así mismo yo comenzar a vivir manso y humilde de corazón. Pero si yo no sé cómo es Él, por supuesto no lo voy a poder saber cómo aplicar a mi vida. Entonces nosotros debemos ver cómo es Jesús y ver ese comportamiento y asimilar ese comportamiento. Lo podemos ver también en el apóstol Pablo, en Moisés, en Elías, ver cómo era Jesús a través de ellos, porque recordemos de que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, como en el caso de Elías, y ver ese celo y nosotros tomar ese comportamiento, porque a veces podemos ver a Jesús a través de Josías, a través de Moisés, a través de Josué, a través de David. Son figuras o prototipos de Cristo y lo podemos ver, ser imitadores de mí así como yo imito a Cristo. Entonces veamos a Jesús a través de la palabra y imitémoslos. Y hay otra última parte que con eso terminamos.
Y es este versículo de acá que dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? De que a veces nosotros hacemos cosas malas y nosotros inclusive proveemos para esas cosas malas. Y por eso habla de que nosotros somos proveedores de nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, si alguien viene y sabe de que se va a quedar prendido o se va a quedar viendo, por ejemplo, películas toda la noche, ¿por qué compra una suscripción de Netflix, por ejemplo? ¿O por qué compra alguna suscripción a HBO o a un montón de otras cosas si sabe que se va a quedar toda la noche viendo series? Y esto puede ser a diario, puede ser del todo. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer la persona es dejar de proveerse para sí mismo. Y como no tiene la capacidad la persona tal vez para decir, hoy no voy a ver televisión, porque a veces pasa, uno a veces dice, uno no tiene la capacidad o el dominio para decir, voy a dejar de hacer esto. Entonces uno lo que debe hacer es dejar de pagar la suscripción a Netflix, HBO o cualquier otro medio que la persona esté suscrito, para ya no seguirse proveyendo a él esa maldad. De igual manera, por ejemplo, puede ser con el gimnasio. O algunos menciono el gimnasio porque realmente el gimnasio tiene una gran cantidad de contaminación espiritual y provee muchas cosas que son de tinieblas, como lo que puede ser uno, el aspecto de la sexualidad, otro el aspecto de la altivez, la arrogancia, y que solo el hecho de estar en ese lugar a veces provoca niveles de contaminación muy altos, y que también hay una idolatría al cuerpo y otras cuestiones que manifiesta el gimnasio o algunas otras áreas. De igual manera, pues me he dado cuenta de personas que, por ejemplo, ven mucho Facebook y los videos que hay en Facebook de todo tipo, porque realmente en Facebook hay videos de todo tipo, depende de lo que uno esté viendo, y hay gente que realmente se enfoca tanto en ver videos de Facebook y se pone a ver, por ejemplo, cuestiones de conspiración o cuestiones de doctrinas un poco extrañas, y me ha topado decirle a personas prácticamente, mire, mejor desinstale su Facebook, y la persona a veces ni siquiera lo quiere desinstalar y ellos mismos están proveyendo toda esta contaminación porque son deseos de la carne. Es decir, por querer conocer revelaciones muy grandes se ponen a ver doctrinas de conspiración o cuestiones de aliens, otras cosas así, tratar de meterlas con la Biblia y hacen ellos un relajo entre doctrina de demonios y doctrina de la verdad de Cristo. Y meten otras cuestiones científicas y hacen un montón de caos. Y uno lo único que le puede decir, mire, mejor desinstale eso de su Facebook porque se la pasa viendo tantas cosas raras en eso. Y lo que está haciendo es alimentando el deseo de la carne de tener esas manifestaciones de tinieblas que aunque dicen que no lo quieren hacer, pero lo están haciendo. De igual manera, pues, por ejemplo, si alguien ve Instagram y tiene instalado la aplicación de Instagram, pues las personas que saben y han visto Instagram saben cómo es. Y hay muchas imágenes de todo tipo, inclusive el algoritmo, a la hora de uno ver una imagen, lo que hace es proveer más imágenes relacionadas a eso. Y a veces solo con uno que medio deslizó un video y medio se quedó viendo, eso provoca que el algoritmo de Instagram provea más imágenes relacionadas a ello. Y eso estamos hablando, por ejemplo, con deporte, podemos estar hablando con cuestiones de modelos, o inclusive de series de televisión, o algún, por ejemplo, series de anime, o algún otro tipo de otras cuestiones que se dan, que a veces inclusive cuando uno busca inclusive versículos bíblicos en Instagram o reels de la palabra o algo así, a veces el mismo algoritmo no provee mucho de eso, pero si uno coloca algo de tinieblas, puede ser una serie de televisión, el algoritmo lo bombardea a uno con ese tipo de cosas y ya se vuelve peligroso entrar a estas redes sociales porque a la hora de entrar ya da un contenido de contaminación. Entonces, si una persona está muy propensa a caer con ese tipo de cuestiones como Instagram, Facebook, qué sé yo, algunas otras redes sociales como Twitter o tanta cosa que hay ahora, es considerable que mejor la desinstale y no provea para ese contenido, porque a la hora de entrar a la red social como Instagram y comenzar a ver el contenido, está proveyendo para sí mismo y dándole herramientas a Instagram para que le siga proveyendo de una maldad. Igual el caso, por ejemplo, TikTok. Hay formas de reeducar el algoritmo en las redes sociales, pero lleva tiempo y también puede ser peligroso para algunas personas que pueden ser débiles en la fe. Así que es recomendable mejor no hacerlo
Y también lo último que quiero mencionar relacionado a lo que es no proveáis. Esta palabra proveer hace también referencia de alguien que planifica lo que va a hacer. Es decir, que él va a planificar lo malo. Él se va a proveer de algo, pero de una manera planificada. ¿Me entienden? Es decir, esta persona también va a planificar su maldad y va a proveer conforme a esos deseos, sabiendo que la persona que eso es malo, la persona también va a proveer y va a ser precavido a la hora de proveer para esos deseos. En este caso podría poner un ejemplo, las personas que tal vez utilizan VPNs o las personas que tal vez utilizan modos incógnitos y también tal vez ya prepararon una hora estipulada, ya prepararon un tiempo estipulado y demás, con tal de ver o hacer lo malo y proveer para eso malo que ellos tienen dentro de ellos mismos. Llámese prostitución, llámese serie de televisión, llámese algún tipo de deporte, cualquier tipo de cosa, tratemos de no seguir proveyendo para el deseo de la carne. Primero, identificar qué son esos deseos de la carne que yo tengo, y lo segundo es tener cuidado para ver cómo dejar de proveer para ello. Si es necesario generar bloqueos, instalar aplicaciones que me impidan generar, por ejemplo, que yo entre 3 veces a Instagram o que entre una vez, si hay algo similar, usarlo para ya no seguir proveyendo para deseos de la carne. Cada quien va a saber qué deseos tiene, pero debemos dejar de ser proveedores de lo malo y proveernos de lo bueno. Es decir, tal vez instalar aplicaciones de la Biblia o comenzar a ver en YouTube ya no videos extraños, sino comenzar a ver acerca de la palabra de Dios o predicadores de sana doctrina o algún otro tipo de contenido bíblico que nos pueda ayudar para edificarnos. Y no estar metiéndonos en cosas extrañas. Inclusive puede ser que haya gente que le gusta la música de todo tipo, y pues eso lo único que va a provocar es una deformación en su ámbito espiritual, por lo cual lo debería dejar de hacer. Entonces vamos a dejarlo acá. Con esto finalizamos Romanos capítulo 13 y avanzaríamos a capítulo 14. Recordemos que tenemos, para finalizar Romanos, tenemos 14, 15 y 16. 16 es la última capítulo de Romanos. Ya nos falta poco para terminar el libro de Romanos capítulo 13. Entonces, para finalizar hay que recapitular lo siguiente: el tiempo es final, el tiempo es corto, como dice en 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 7. Como el tiempo es corto, el que esté alegre como que no lo estuviera, el que esté triste como que no lo estuviera, el que tiene esposa como que no la tuviera, el que disfruta de este mundo como que no lo disfrutase, porque el tiempo es final. Desechemos lo que es malo, preguntemos al Señor, Señor, ¿qué es lo malo y qué deberías desechar? Y también, Señor, ¿qué debería formar en mi vida, en mi corazón, mi identidad, para saber cómo hacer frente a las tinieblas? Y por último es dejar de vivir conforme a la vida carnal y tomar una responsabilidad en la vida espiritual. Esto es, tomar el ejemplo de cómo vivía Cristo Jesús y así mismo yo vivir. Y esto no se va a dar a menos de que oremos y leamos la palabra del Señor para ver cómo es Jesús y tener una vida bien centrada en cómo era Jesús. No solo en lo que hacía, sino que en el combustible, por así decirlo, o lo que lo motivaba a él a hacer lo que él hacía, para nosotros tener un verdadero sentido, así como Pablo le dijo a Timoteo, porque tú, Timoteo, has tenido mi fe, mi doctrina, mi gozo, mi paciencia. Así deberíamos tener una referencia de Cristo Jesús hacia nosotros. Es decir, Jesús debería decir eso de nosotros, debería decir, tú, hijo mío, has tenido mi fe, mi doctrina, mi paciencia, mi gozo, y por eso Él nos extiende una cualidad de responsabilidad y otorgarnos ciertas comuniones con Él. Así que debemos centrarnos bien en Cristo Jesús, poner las cosas siempre bajo una justicia, bajo una balanza de lo que puede edificarnos o puede destruirnos, para que nosotros podamos vivir justa y piadosamente en Cristo Jesús. Entonces vamos a dejarlo acá, vamos a tener unos 15 minutos para prepararnos para el siguiente tema, para descansar un poco, y pues que el Señor nos permita hablar del siguiente tema. El siguiente tema a hablar es relacionado a lo que es la oración de un hombre ilustre. Esto es lo que corresponde a la oración de Jabes. Y pues después de ese tema vamos a continuar con el último tema de lo que es los desafíos de la guerra espiritual,
relacionado a lo que son superando las derrotas. Entonces, bendiciones a todos. Vamos a poner unas alabanzas y que el Señor Jesucristo nos dirija en la verdad. Vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tu misericordia y tu fidelidad ha estado constante y continuamente en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, a derramar nuestro corazón delante de ti y que nuestra vida sea formada en tu verdad y en tu fidelidad. Ayúdanos hoy, Señor, para poder glorificarte, amarte y bendecirte. Te agradecemos por tu palabra y por tu fidelidad. Llénanos de ti y dirígenos hoy en ti, Señor Jehová, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, y entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia en Jesús, Señor nuestro. Bueno, Dios los bendiga a todos. Pues vamos a darle pauta para el descanso de 15 minutos y luego continuar con los siguientes temas. Dios los bendiga y los fortalezca en la verdad y que su corazón repose diariamente y delicadamente en Cristo Jesús. Bendiciones.